paisajes desolados, casas en ruinas y secretos religiosos oscuros. Hoy hablamos de la misteriosa estética del Southern Gothic. Southern Gothic es una estética de internet que ha cautivado la imaginación de muchos. En este vídeo vamos a explorar desde su origen en la literatura hasta cómo ha acabado derivando en una estética de internet y además inspirando a numerosos artistas actuales como pueden ser Ethel Cain. El Southern Gothic es una subcategoría del gótico literario y se diferencia de esta en que los temas que tratan son un poco diferentes, ya que estos se centran sobre todo en la decadencia del sur de Estados Unidos, de racismo, de pobreza, de misterio, siguiendo la premisa de que lo que sucede en el pueblo se queda en el pueblo. El gótico sureño, tanto en la literatura como en el cine, adquieren elementos de la literatura gótica, pero acaba diferenciándose de esta en que trata temas sociales e históricos que conforman esas historias del sur de Estados Unidos, pero con un enfoque, como ya hemos dicho, basándose en temas sociales e históricos, reflejando así las ansiedades del sur de Estados Unidos. La atmósfera es frecuentemente sombría y misteriosa, inquietante y un poco melancólica, reflejando esa historia y esa cultura del sur. Pongamos ahora un poco en contexto cómo surge lo gótico y cómo este acaba derivando en el gótico sureño característico de Estados Unidos. El término gótico surge en el siglo III para denominar a las tribus germánicas de los godos y más adelante en el Renacimiento para describir la arquitectura medieval, ya que esta era un poco enrevesada, caótica y mística. Esta evolución también llegó a ser un estilo característico de arquitectura, distintivo en Europa en el siglo XII, donde sobre todo destacaban sus iglesias con arcos apuntados y vidrieras de colores. Paralelamente, en el arte y la literatura, el gótico adaptó temas misteriosos y oscuros. Algo muy importante a tener en cuenta es que tanto en la literatura gótica como en el gótico sureño de Estados Unidos hay elementos que se repiten. Por ejemplo, tenemos los escenarios misteriosos y sombríos, los elementos naturales y la superstición, como por ejemplo fantasmas, maldiciones, apariciones o brujas. También tenemos a protagonistas atormentados, víctimas inocentes y villanos, centrándose sobre todo en temas religiosos que giran en torno al pecado. Una atmósfera de terror y líneas argumentales que giran sobre todo en torno a la muerte y al amor. La literatura gótica comienza a desarrollarse sobre todo en el siglo XVIII con obras como por ejemplo El Castillo de Otranto de 1764. En Estados Unidos, el gótico acabó desarrollándose y convirtiéndose en el gótico sureño en la zona sur de Estados Unidos. Esta variante exploró temas muy similares a los del gótico, como ya hemos dicho anteriormente, pero añadiendo temas de decadencia, de opresión y lo sobrenatural en un contexto sureño, reflejando los problemas y las complejidades de las personas que vivían en esta región. Hablemos ahora del avance hacia la estética, cómo acaba de conformarse la estética del gótico sureño. Con la evolución de la tecnología de internet, el gótico sureño ha pasado de ser un género literario a ser una estética visual muy presente en redes sociales actualmente. Este proceso obviamente ha sido facilitado por el hecho de que podemos compartir todo tipo de contenido audiovisual que evocan sensaciones y temas de este estilo. Esta estética se manifiesta sobre todo a través de imágenes de paisajes rurales, casas destruidas, iglesias abandonadas y figuras solitarias. Estas imágenes a menudo están acompañadas de una paleta cromática terrosa, donde predominan los verdes y marrones, pero más enfocados a la decadencia y el abandono. Son colores sucios. Como ya sabemos, los usuarios tanto de Pinterest, Tumblr, Instagram, TikTok han utilizado este tipo de imágenes y sonidos para crear ambientes y espacios inspirados en el Southern Gothic, permitiendo volver a retomar y recordar esta estética
pero de una forma más creativa. Hablemos ahora de las características del Southern Gothic. Como ya hemos visto, el Southern Gothic retoma y recoge un montón de elementos y símbolos característicos del gótico original. Sin embargo, esta estética acaba añadiendo y adquiriendo ciertos elementos distintivos que vamos a ver a continuación. Tenemos que tener en cuenta que la elección de estos símbolos no es algo anecdótico ni casual, sino que estos elementos se escogen minuciosamente para transmitir un mensaje y un simbolismo oculto que vamos a ver ahora. Por un lado tenemos las casas en ruinas, que representan la decadencia del viejo sur de Estados Unidos y la corrupción moral. A su vez, también puede estar hablando de el pasado oscuro y ciertos secretos que pueden acechar la historia familiar. También tenemos iglesias abandonadas, que nos pueden hablar de ese pecado, de ese fanatismo religioso o incluso de la pérdida de la fe. Los paisajes desolados suelen ser campos de algodón, pantanos y bosques oscuros que crean una atmósfera de misterio y aislamiento. Estos paisajes tan desolados y abandonados pueden representar la lucha interna y los problemas de los personajes. Los personajes excéntricos, individuos con apariencia y comportamientos inusuales, representan esa complejidad de la historia del sur de Estados Unidos. Representan también el miedo a lo desconocido y lo inexplicable. Estos personajes suelen ser marginales, con pasados oscuros y profundos secretos. Por otro lado tenemos los elementos sobrenaturales, fantasmas, apariciones, maldiciones, incluso brujas. Representan ese miedo a lo desconocido y a lo inexplicable. Estos elementos añaden una capa de terror y misterio. También vemos muchísimo las cruces y los elementos religiosos por todas partes. Esto representa ese fanatismo religioso y la opresión, aunque también puede simbolizar la lucha interna de los personajes con su fe y con su moralidad. Insectos y animales. Tenemos en esta estética ciertos animales que aparecen, como pueden ser serpientes, cuervos y ciertos animales ominosos que representan la muerte, el peligro y el mal presagio. Esto se relaciona mucho con el hecho de los elementos sobrenaturales y pueden servir para presagiar eventos oscuros. También tenemos muy presente la aparición de cementerios que representan la presencia constante de la muerte y el recuerdo de que la historia del sur de Estados Unidos nunca muere. Estos escenarios suelen ser lugares donde suceden hechos relevantes y eventos sobrenaturales. Todos estos símbolos de los que hemos hablado ayudan a conformar una atmósfera única del Southern Gothic, creando una sensación de misterio, decadencia y tensión emocional que es imprescindible para este género. Southern Gothic, además de su género y estética en sí, ha tenido diferentes ramas y derivados de los que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, tenemos el Midwestern Gothic. Esta subestética se centra sobre todo en las historias que han sucedido en el medio oeste de Estados Unidos. Esta se enfoca en el aislamiento y la desesperación que ha tenido lugar en las vastas llanuras del medio oeste de Estados Unidos. Películas como por ejemplo Los chicos del maíz han sabido representar esta estética muy bien. También tenemos el New England Gothic, caracterizados por una ambientación en Nueva Inglaterra. Este estilo se enfoca en temas religiosos oscuros y misterios, donde, por ejemplo, vemos esto en la película The Witch o en American Horror Story en la temporada de Asylum, donde se exploran temas como son el puritanismo, la superstición y se centran un poco en paisajes boscosos, abiertos y desolados. También tenemos el anglogótico, predominante en el Reino Unido. Esta subestética se centra en la vida juvenil y tensiones sociales en ambientes urbanos y desolados. Series como por ejemplo Skins o The End of the Fucking World ejemplifican muy bien este estilo, con un enfoque en esa rebeldía adolescente y los problemas psicológicos que se pueden tener en estas edades. Por último tenemos Suburban Gothic,
que explora los secretos y las tensiones que pueden ocurrir dentro de sociedades aparentemente perfectas dentro de comunidades suburbanas. Películas como por ejemplo Jennifer's Body o Twin Peaks muestran muy bien los horrores que se pueden encontrar en los lugares menos inesperados. Estas subestéticas, como veis, no tienen grandes similitudes con el gótico sureño, ya que los elementos e incluso las historias son un poco diferentes. Sin embargo, cada una aporta su presencia y sus propias características a el gótico en sí. Vamos a hablar ahora del gótico sureño y cómo este ha acabado influenciando hoy en día en música, películas e incluso videojuegos. La influencia del Southern Gothic, como ya hemos dicho, ha tenido mucho peso hoy en día en diferentes obras, como pueden ser películas, series o videojuegos, y esto lo vemos por ejemplo en la temporada 1 de True Detective, en la película de The Beguiled, Sofía Coppola, y la película Winter's Bone, y otras muchas que os dejaré en la descripción por si os interesa, porque he hecho una larga y exhaustiva búsqueda de películas, así que si os interesa esta estética la tenéis en la descripción. Todas estas películas acaban capturando esa esencia misteriosa, desoladora y con secretos oscuros que representa el Southern Gothic. En la música, por ejemplo, encontramos a Ethel Cain, de la cual vamos a hablar un poco más en profundidad ahora más adelante. Y en el ámbito de los videojuegos tenemos que hablar, por supuesto, de Red Dead Redemption 2 y otro videojuego que quizá es menos conocido, pero también incluye estas características, que es The Vanishing of Ethan Carter. Estos dos videojuegos caracterizan muy bien esta estética, utilizando escenarios y ambientaciones que recuerdan muchísimo al Southern Gothic, con sus paisajes desolados y sus personajes excéntricos con problemas basados en la historia y la cultura del sur de Estados Unidos. Hablemos ahora de Ethel Cain, que se ha convertido en una de mis artistas favoritas hasta el momento y la cual es una de las exponentes más destacadas del Southern Gothic actualmente. Ethel Cain, cuyo nombre real aparentemente es Hayden Silas Hanedonia, es una artista que vive en la Alabama rural. Su nombre artístico es una mezcla de nombres de carácter bíblico y cuya vida se ha basado en experiencias y vivencias religiosas en el sur de Estados Unidos. Su obra se basa en esta estética y se pretende expandir mucho más allá de la música, tratando todos estos temas que hemos hablado anteriormente. Su disco Preacher's Daughter es un ejemplo perfecto de que esta estética puede trasladarse a la música contemporánea. En el disco, Ethel Cain mezcla elementos de su propia vida y experiencias con temas tradicionales del Southern Gothic. Creando una narrativa muy profunda y sobre todo emocional. Preacher's Daughter tiene una narrativa lineal que pasa por todas las canciones del disco, explorando temas como son la opresión religiosa, la búsqueda de identidad, la muerte, el trauma y todo ello envuelto en una atmósfera sonora que recuerda a los paisajes del gótico sureño de Estados Unidos. Este es el primer álbum de aparentemente una trilogía que continuará en el futuro y donde va a narrar la historia de 3 generaciones de mujeres. La historia de Ethel Cain, protagonista de este disco, se centra en la América profunda de 1991, donde se narra la trágica vida de Ethel Cain, desde la muerte de su padre y cómo ésta le afecta hasta su primer amor y finalmente su trágico final. Os invito a que investiguéis y escuchéis el disco completo porque es
realmente toda una experiencia conocer la historia de la protagonista del disco, entender el simbolismo y el significado de las canciones y a su vez dejarte llevar por su música, sus melodías y sobre todo sabiendo que se centra en toda esta temática y estética del sur de Estados Unidos. El álbum destaca por esa capacidad que ella tiene de reflejar y conmover con una visión oscura de la América profunda de Estados Unidos, al igual que lo acaba haciendo la estética Southern Gothic. En conclusión, el Southern Gothic es una estética rica y polifacética que ha evolucionado hasta convertirse en una corriente desde su origen en la literatura gótica hasta convertirse en un elemento presente en nuestra cultura audiovisual. A través de su capacidad para evocar sentimientos, su melancolía y su reflexión sobre la naturaleza humana, ha conseguido captar a numerosos artistas y usuarios que se han acabado interesando por esta estética y esta corriente, evitando así que la cultura, la historia y las características del Southern Gothic de los Estados Unidos termine muriendo en el olvido. Esto es todo, gracias por acompañarme un día más en este vídeo. Antes de terminar, quiero dar las gracias de corazón por el recibimiento que tuvo mi último vídeo. La verdad que para mí es un sueño hecho realidad y todo esto me anima a seguir subiendo contenido, seguir creando vídeos. Espero que os haya gustado esta estética, comentadme qué os ha parecido, si os transmite todo esto de lo que hemos hablado o si conocéis alguna serie o alguna película que también se relacione con esto. Toda esa información me encanta leeros, es muy relevante para mí, así que comentadme y dad me gusta, suscribiros si queréis y también me podéis seguir en mis redes sociales que os las dejaré en la cajita de información. Nos vemos en el siguiente vídeo.